Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15 y 16. Ha llegado la hora de escuchar Tiempo de Reflexionar, un programa evangelístico que te ayudará a encontrarte con Dios. Tiempo de Reflexionar. Cada día que pasa es un día que le resta a este mundo. Aún tienes tiempo de reflexionar. Y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. Bienvenidos a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Hoy, más que agradecido como siempre de este privilegio de llegar hasta sus hogares con otra entrega más, nuestra entrega número 100. Y hoy con nuestra programación, continuando lo que es la familia, continuando lo que es preservar la familia. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Rita Febles después de unas largas vacaciones, sí, y a nuestro hermano Diego Aresi Rodríguez. Dios bendiga a todos los hermanos. Feliz de estar con cada uno de ustedes por medio de Cielo 104.7, para así nosotros disfrutar de la serie que hemos destinado para la familia. Hoy con un programa importantísimo y titulado El deber de los hijos para con los padres. Tiempo de reflexionar. El deber de los hijos para con los padres. Si nos vamos al libro de Efesios, en su capítulo 6, versículo 1 al 3, la Biblia dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. De entrada, este texto enseña claramente que el apóstol Pablo suponía que cuando esta carta fuera leída, los hijos iban a estar ahí. La esencia del deber de los hijos para con los padres consiste en obedecer y honrar. Dios en su palabra fue muy explícito para decirnos que debemos de tratar a nuestros padres con respeto y honra. Cuando los hijos no respetan ni obedecen a sus padres, tampoco obedecen a las esferas de las autoridades puestas por Dios, y la sociedad se convierte en un grave problema. Porque los hijos que salen a las calles salen a ser infractores de las leyes, y por ende sus vidas
se torna muy corta. Porque vemos la vida de aquellos hijos, podríamos decir, de los atracadores, de la gente que se dedica a delinquir, que su vida es muy corta. Mueren abatidos, 18, 20 y pico años de edad. Pero qué bueno para aquellos que obedecen y honran a sus padres. La Biblia dice que sus días serán largos aquí en la tierra. O sea, sus vidas serán prolongadas porque si respetan a sus padres, salen a las calles, respetan las autoridades, respetan las leyes y respetan a todas las personas. No así con los irrespetuosos, que no obedecen a sus padres, no obedecen a las autoridades, no obedecen a nadie y sus vidas se tornan muy cortas. Es una realidad, Diego. Nosotros vemos cómo está la juventud hoy en día, cómo están aconteciendo cada una de las cosas que vemos a diario en los noticieros, en las noticias. Y en realidad eso que tú dices, de que si los hijos respetan a sus padres, también pueden respetar a las autoridades, es lo que estamos viendo, que no están respetando ni aún a sus padres, no tienen responsabilidades con ellos y asimismo salen a las calles a irrespetar a las demás personas porque no tienen en lo que es el hogar, yo diría que esa costumbre de respetar a las personas mayores, de respetar a las demás gente, y eso mismo traspasa a las autoridades y es tal como tú dices, una vida muy corta lo que están viviendo los jóvenes. No quieren saber de cana, no quieren saber de echar cana a la juventud en estos días y se están yendo muy joven de este mundo porque en realidad su formación y el respeto a las leyes y a las demás personas es prácticamente nulo. Nunca caigo en el error de generalizar, pero la mayoría de la juventud de hoy en día tiene un nivel muy alto de irrespeto a las demás personas, a las autoridades. Hoy tenemos dándole continuidad a este programa, a esta serie de programas que hemos hecho en la semana, en este mes. Y hoy ya Elías forma parte del staff de este programa. Nuestro hermano Elías Herrera, que va a estar hablando de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Hoy queremos que le dé la bienvenida, Elías, a la audiencia de Tiempo de Reflexionar nuevamente con este tema tan interesante, tan importante, para que los hijos que nos están escuchando, los jóvenes, hoy reflexionen y entiendan la responsabilidad que tienen con sus padres. Dando gracias a Dios inmensamente, a pesar de la semana que hemos tenido de trabajo y dificultades, de estar nueva vez aquí en esta semana. De la semana pasada extrañamos a Rita. Amén, gracias a Dios está con nosotros. Amén. Y cuando oí a Diego hablar del tema de la responsabilidad o el deber de los hijos para con los padres, como decía Kelly, estamos dándole seguimiento al tema a propósito del mes de la familia, de los roles. Estaba pensando en que el fundamento de los roles de los integrantes de la familia lo pone Dios. O sea, nosotros como cristianos, y este como programa cristiano, se fundamenta en lo que dice Dios. O sea, el rol del papá, el de la mamá y el de los hijos ante la sociedad debe fundamentarse en lo que dice Dios. A propósito, el fundamento lo establece Dios en Éxodo 20:12, que es la referencia que utiliza el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que fue una de las citas que tú leíste. Uh-huh. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el fundamento en
en cuanto al rol del hijo. Decía Kelly ahorita que hoy en día, parafraseando la idea, el pensamiento de él, se están perdiendo valores. En otras palabras, fue lo que quiso decir, el respeto. Y me vino a la memoria cómo antes un vecino era un papá más de cualquier hijo. Bueno, ya eso no se puede lamentablemente decir, con honrosas excepciones. Hay padres a la antigua todavía, sí, que cuando un vecino le da una que querella, tienen el manual viejo todavía. Sí, se rigen por el manual viejo. Aunque mucha gente dice que ese manual lo quitaron, pero todavía hay gente que conserva en ese manual. Bueno, entonces eso ha traído como consecuencia el auge de la delincuencia, el auge de las cárceles llenas de jóvenes, por el cambio del manual. Porque hoy están hablando de violencia verbal, cuando los padres imponían respeto. Estamos en contra de la violencia, de cualquier tipo de violencia. De hecho, la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 6, habla de no exasperar a los hijos en cuanto a los padres. Pero no podemos negar que por ese cambio de manual es que la delincuencia ha sobrepoblado la sociedad. Hablamos de la delincuencia juvenil, ¿verdad? El respeto de los hijos hacia los mayores. Y qué bueno que estamos tratando este tema a propósito del mes de la familia, porque necesitamos rescatar muchos valores. Y la Iglesia cristiana como estandarte de la verdad, como soporte de la verdad, como Pablo le dijo a Timoteo, está llamada a proclamar. Y es bueno que programas como este se preocupen por los temas que la sociedad hoy en día está sufriendo. Y yo digo, la sociedad, wow, estoy viendo el auge de la violencia, los feminicidios. Eso era antes, es raro escuchar algo al respecto. Y cómo la gente estaba viendo, mira, programas, incluso con mi esposa comentaba, un grupo de expertos de lo llamado de la conducta, cómo el hombre está tratando de buscar soluciones a ese problema. Han cambiado, a través de los tiempos van cambiando cuál es el foco real del problema. O sea, siempre van cambiando. La falta de oportunidad, la liberación femenina, cuánto las mujeres han progresado, que eso es cierto, en cierto modo. O sea, para hablar de uno de los problemas. Y este problema del irrespeto de los jóvenes hacia los mayores, hacia sus padres sobre todo, también la gente está buscando, bueno, hay falta de orientación. La Iglesia cristiana siempre tuvo un mensaje claro al respecto, y es bueno que nosotros entendamos eso también, porque la sociedad suele arrastrarnos a su cosmovisión. La Iglesia tiene la propia. La Iglesia tiene la forma de ver cuáles son los problemas. Y la raíz del problema siempre va a ser el pecado. O sea, tú vas a un foro social y tú vienes hablando de eso y te vas a decir, bueno, la religión nunca ha sido un aporte a ese tipo de problemas. Pero todo lo que la Iglesia ha proclamado ha sido la verdad y se vive cumpliendo. O sea, no pueden ignorarlo. Entonces, la gente siempre vive cambiando. Hablo de la sociedad. ¿Cómo vamos a corregir a los hijos hoy en día? Cambian los métodos. De acuerdo a no le van funcionando, los métodos viven cambiando. La palabra de Dios, la Biblia, el fundamento de la verdad, esa que es la expresión de un Dios que no cambia, un Dios que es firme, tiene un mensaje antiguo para los roles de la familia. Y nosotros que estamos hablando en estos días de la familia, en el mes de la familia, que alguien dijo, no sé si fuiste tú, Diego, la semana pasada, que es una pena que nada más en un mes estemos hablando de la familia, cuando el mensaje central de la Iglesia no se puede descuidar. En este sentido no se puede descuidar. Pero qué bueno que hoy estamos desarrollando para ver cuál es el fundamento de volver, de que los hijos rescaten los valores del respeto a los padres, porque hoy en día esos valores, y sobre todo muchos valores cristianos, están por la cuneta, se están al traste, estamos dando con ellos. Y tampoco no nos podemos acostumbrar al hecho de que, bueno, eso es bíblico.
¿Sabe? Es una frase que mucha gente lo dice. Esas cosas tendrían que suceder. El mismo Jesucristo lo dijo. Yo vengo a poner el Padre en contra del Hijo, el Hijo en contra del Padre. Sí, bueno. Incluso hay algunos que tratan de justificar con algunos textos sacados del contexto para no cumplir con su rol. ¿Me explico? O sea, yo sé que las cosas, por ejemplo, hay gente que te van a decir que porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, para poner un texto como referencia. Bueno, sí, yo sé que eso es así. Ahora, no está diciendo que yo tenga que hacerlo. No está diciendo que mi amor por el auge de la maldad tiene que enfriarse. ¿Entiendes? O sea, cogen algunos textos, lo sacan de su contexto y quieren justificar una acción que va en contra de la misma palabra. Sí, mira, Elías, esta pregunta, ¿qué significa honrar a nuestros padres en el Señor? Sí, mira, tú tocaste un texto, el versículo... Sí, que va sucesivo ahí de Efesios. Es importante, mira, que observemos esto, el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Efesios. ¿Sabes? Que Pablo está hablando de los roles, de las responsabilidades, porque el mensaje de la iglesia es para todos. Cada quien tiene una responsabilidad. Dios dice cómo tú te debes conducir en base a su voluntad. Entonces, obedecer en el Señor. Mira, ¿por qué Pablo dice en el Señor? Y es importante que nosotros observemos esto, porque este es un programa cristiano y nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, hablando de lo que Dios dijo que nosotros debemos. O sea, no seguimos a Simón Freud. No palabra inventada por nosotros mismos ni por un psicólogo, ni por un psiquiatra que cree que las cosas deben ser así. Después viene otro y le demuestra que el primero estaba equivocado. Bueno, la palabra es infalible. Siempre se ha mantenido. Por eso sostenemos que la verdad de Cristo es la única que puede transformar al hombre. O sea, no podemos salir a inventar. Cuando Pablo dice a los hijos, hablando en el rol de los hijos, y a propósito del auge de la desobediencia y del irrespeto, obedecer en el Señor. O sea, la obediencia siempre tiene que enmarcarse en los principios establecidos por Dios. El obedecer fuera del Señor no es una obligación para ningún hijo. ¿Me explico? O sea, Dios tiene parámetros, le dio responsabilidad al padre, le dio responsabilidad a la madre, le dio responsabilidad a los hijos. Pablo está diciendo que en el marco de la voluntad de Dios y de lo que sustenta la palabra de Dios es que los hijos deben obedecer. Fuera de ahí, no estamos llamados a ser maltratados, no nos están llamando a violar los principios divinos. Y mira, hay un principio general que nosotros podemos tomar, que utilizaron los apóstoles. En un momento, la iglesia está surgiendo, la iglesia primitiva, la iglesia primera, y las autoridades en contubernio, si se quiere, se puede decir, con los líderes judíos, querían que los apóstoles no predicaran el evangelio. Ellos dijeron, bueno, juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, ese principio general también aplica para los hijos. En el Señor hay un marco de Dios. Por eso es que más adelante Pablo dice, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no lo provoquen a ira, no busquen, no procuren que ellos se desalienten. El marco bíblico que nosotros tomamos como fundamento para los padres, quien lo inspira es el Espíritu Santo. Es el mismo que inspira el fundamento de los padres para con los hijos, del padre para con las esposas, y así los roles. Entonces, en el Señor es estrictamente exclusivo. Si es bajo la voluntad de Dios y como fundamento de la palabra, hay que obedecer en todo lo que en realidad los padres estén demandando de los hijos. Elías, hoy en día vemos el nivel muy alto que hay de hogares disfuncionales. Sí. Donde la madre está criando a los hijos solos. En muchos casos que he visto también, los padres también lo están criando solos. Y eso sabemos que trae cierto resentimiento hacia los padres. Puede ser a la madre o al padre, donde hay un distanciamiento. Pero mi pregunta es,
sabemos que nosotros debemos de retribuirle a los padres ese cariño, ese amor, en seguridad, ya cuando están viejos, en devolviéndole el mismo cariño que ellos nos dieron. Pero a esas personas que en estos momentos quizás tienen un resentimiento muy fuerte hacia sus padres, porque sus padres no cumplieron el rol que debían de cumplir en el momento. Quizás el padre se separó de la madre, también se separó del hijo, y que es fruto de lo que estamos viendo en las calles. Es una muestra de lo que está pasando, de todos esos hogares que no funcionan bien, que funcionan a media, donde no hay una educación, donde no hay el amor que debe tener un niño para crecer y ser una persona que esté apta para estar en la sociedad. Correcto. Pero entonces, Elías, yo me gustaría que tú le dieras un consejo a esas personas que están creciendo en estos momentos, donde sus padres quizás lo abandonaron, algunos de ellos, y hay un resentimiento, sí, y hay una amargura de no devolverle ese cariño y ese respeto aún sí, ellos no estuvieran con ellos. Sí, correcto. ¿Qué tú le podrías decir Mira, a esos jóvenes lo primero que nosotros tenemos que entender es que nos algo. están escuchando? Correcto. Es posible que gente nos estén escuchando, que se hayan crecido con ese vacío de uno de la figura padre o madre. ¿Y cómo funciona el consejo de Dios? Que es lo primero que nosotros tenemos que ver. O sea, amén, ¿cómo puede funcionar el consejo de Dios? Porque que yo les exhorte al perdón. O sea, ¿quién habla de la doctrina del perdón? Bueno, eso lo implementa Dios en las Escrituras. Entonces, que yo le diga, bueno, tiene que perdonar, porque la Biblia dice que hay que perdonar. Tiene que olvidar el pasado, porque el Señor Jesucristo, incluso en la cruz del Calvario, esa es la doctrina del perdón. amén, Perdonó a los que los estaban. ¿Eso funcionaría para gente que no conocen a Cristo? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, lo primero es que para que la doctrina del perdón funcione en una persona, tiene que aceptar a Jesucristo. Es lo primero. O sea, no es posible que una persona cargada de resentimiento entienda la doctrina del perdón, entienda la aceptación del perdón. Y es posible que mucha gente, y alguien dirá, bueno, pero yo perdoné a mi padre y en realidad yo no soy cristiano. Sí, es posible que en un determinado momento tú dijiste, bueno, yo decido olvidar eso y no va a pasar. Ahora, no necesariamente eso está basada en la doctrina de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? Porque puede venir algún tipo de resentimiento viejo y traer como consecuencia, el perdón elimina totalmente. El perdón desde el punto de vista bíblico, la doctrina en sentido general del perdón, erradica totalmente cualquier rastro de odio. Ustedes conocen una frase antigua que dice, yo perdono, pero no olvido. Bueno, eso está fundamentado en el error. Exacto. La doctrina del perdón no. Mira, por ejemplo, Dios dice en el libro de Isaías, se me fue la cita ahora, pero cuanto está lejos el oriente del occidente, así, parafraseando la frase, el texto, así el Señor hizo depositar nuestros pecados. O sea, el oriente del occidente, a esa distancia. ¿Cómo se resume esto? Bueno, simplemente Dios olvida totalmente toda infracción contra él. Y ahí se fundamenta en sí la doctrina del perdón. La doctrina del perdón desde el punto de vista bíblico. O sea, el perdonar desde el punto de vista secular o social puede en cualquier momento que haya una afrenta traer eso a colación. ¿Me explico? La gente que dice, a propósito de lo que yo estoy diciendo, yo no soy cristiano y aún así perdoné a mi padre. Crecí, yo sé, con ese resentimiento, pero llegó un momento en que yo dije, bueno, yo no puedo seguir con esto. Si no es fundamentada en la doctrina que nos enseñó el Señor Jesucristo, de olvidar totalmente. Tú ves a Dios hablando de David, a Salomón, tú dices, pero ven acá, o a Dios se le olvidó quién fue ese perverso, homicida y adúltero y fornicario. No, el asunto es que la doctrina del perdón la establece Dios. Y cuando Él dice que olvidó todo, es que olvidó todo. O sea, las cosas malas. Ya volvemos, no se mueva. Tiempo de reflexionar. Reflexiona
Detente un momento. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras. Servicios a su disposición. Auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general. Con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras. Con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. ¿Quieres conocer más de tus personajes bíblicos favoritos? Entonces entérate en Curiosidades Bíblicas. Curiosidades Bíblicas. ¿Sabías? Hoy vamos a hablar de Salomé, seguidora de Jesús, esposa de Zebedeo y madre de los apóstoles Juan y Jacobo. Sin duda formaba parte del grupo de mujeres que servían a Jesús en Galilea y que presenciaron su muerte en la cruz. Hija de Herodías por parte de su primer marido, Herodes Felipe. ¿Sabías? Su nombre no se menciona en el Nuevo Testamento. Esto lo podemos encontrar en Mateo 27:56, Mateo 20 del 20 al 23, Marcos 15:40 y 16:1, Lucas 8 del 1 al 3, Mateo 27, Mateo 14:6 y Marcos 6:22. Hasta aquí sus curiosidades bíblicas. Que tienes mucho trabajo para imprimir y poco dinero. De la Rosa Printer es la solución. Impresión láser en todo tipo de materiales al mejor precio del mercado y con la mejor calidad. Ven a De la Rosa Printer, donde te ofrecemos fotocopias e impresiones tanto a blanco y negro como a color. Venta de materiales de papelería en general, reparación de computadoras, diseño gráfico, plastificaciones, encuadernaciones, cyber y mucho más. Los estudiantes y empresas vienen a De la Rosa Printer para ahorrarse sus pesitos. Calle Luis Amia Mateo, esquina Cañaveral de Oriente, en el mismo edificio de la farmacia Catlin. Llámenos 809-350-9837 y 809-339-1415. De la Rosa Printer, algo más que impresión. Además, venta de seguros para todo tipo de vehículos. Al comprar un vehículo, nadie te ofrece más experiencia, confianza y garantía que Gonzauto. Jipetas, automóviles, camionetas. En Gonzauto está el vehículo de tu preferencia con las condiciones de tu conveniencia. Dealer exclusivo de las marcas Chevrolet, Nissan, Suzuki e Infiniti. Gonzauto es experiencia, confianza y garantía. Gonzauto, en la Luis Amia Mateo, número 44, teléfono 809-246-4761, San Pedro de Macorís. Nadie como Gonzauto. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones fresca al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo, en la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica, próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Bien, de regreso con su programa Tiempo de Reflexionar. Recordarles que si se acaba de sintonizar con nosotros, puede llamarnos a nuestra línea de WhatsApp al 809-968-5910, al 809-246-5203. Y si quieren hacer una preguntita, aquí está nuestro hermano Elías para contestarla. También queremos recordar que el tema de hoy son los deberes de los hijos para con los padres. Hay una preguntita que teníamos en el aire, hermano Elías, que hizo el evangelista Kelín.
para que usted le dé continuidad. Sí, precisamente, mira, ya para concluir con la idea de lo que es la doctrina del perdón, yo decía ahorita que va a ser difícil para una persona que no haya sido iniciada en el proceso de regeneración de su pensamiento, de su vida, entienda, cristiano, un nuevo creyente, va a ser difícil aceptar esta doctrina del perdón, porque en sí el perdón tiene su fundamento en lo que el Padre hizo con nosotros después que la gente en Edén pecó y después que entró el pecado a la humanidad por causa de eso. Entonces, yo decía, ¿cómo funciona eso? Bueno, tiene que funcionar entregándole su vida a Cristo. O sea, es el primer paso para poder entender lo que es el perdón en sí desde el punto de vista de Dios, entregándole su vida a Cristo. Porque Amén. Fuera de Cristo, es lo que yo decía ahorita, puede ser que alguien decida no vivir en el pasado y perdonar, pero no va a ser un perdón real si no se fundamenta en Dios. O sea, si no es impulsado por el Espíritu Santo, si no es el consejo de Dios el que le dice al hombre que tiene que perdonar porque Dios no perdonó, si es que nace de mí porque bueno, yo no quiero, al momento en que surja cualquier conflicto entre esas dos personas, va a traer la colación. Por ejemplo, el hijo que creció, que es el punto que Kelly no hizo como referencia, va a decir, bueno, acuérdese que usted me abandonó a mí. Entonces se le dice, bueno, pero yo creía que tú ibas a perdonar. Sí, yo lo perdoné, pero eso yo no lo he olvidado. Yo pensé que se te había olvidado esa parte. De eso es que se trata. El fundamento del perdón, desde el punto de vista de Dios, me va a hacer olvidar. O sea, no es que se borró de mi mente. Es posible que eso esté en mi mente, porque en la mente de Dios está las cosas. Ahora, lo que significa es no tocar ese asunto otra vez. Es un tema que olvidamos y no te lo voy a mencionar, a pesar de que hayan surgido nuevos conflictos. De eso se trata. Entonces, la perspectiva de Dios para entender esa doctrina bíblica es cómo funciona. Y la perspectiva de Dios va a funcionar cuando nosotros aceptemos a Cristo. Cuando el hombre acepta a Cristo, cuando el hombre entiende que el mediador del nuevo pacto, el que nos dio acceso al Padre, y que solo a través de Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, yo puedo llegar al Padre. Cuando yo acepte a Cristo, entonces yo voy a entender lo que es la doctrina del perdón. Y el amigo o la amiga que me está escuchando va a decir, bueno, entonces sería difícil. Lo primero hay que trabajar el aspecto de la salvación. O sea, a cualquiera que me diga, mira, ¿cómo yo olvidar? Es posible que usted vaya como a un psicólogo y le dé buenos consejos. Ahora, yo le garantizo que el verdadero perdón, quien en verdad hace olvidar el resentimiento, es Jesucristo. Amén. Elia, en realidad hay que darle espacio a Jesús para que trabaje esa parte. Sin duda. Porque yo he escuchado testimonio de gente que tiene muchísimos años en el Evangelio y todavía no han podido perdonar a sus padres. ¿Tienen su raíz de amargura ahí? No, sí. porque lo abandonaron, porque eso tiene mucha medida también de que la madre influye o el padre influye en que ese veneno que está en el corazón se riegue aún más. Porque yo he escuchado mucha gente que está, incluso testimonio de gente que está en el púlpito a diario, que luego que Jesús verdaderamente sana esa parte, ellos se sienten verdaderamente libres. Yo he escuchado quizás más de 5 casos de personas que yo he visto, que conozco, que han tenido ese resentimiento con los padres, y aún siendo cristianos, quizás no le han permitido a Jesús sanar esa parte en el corazón, que es lo que nosotros tenemos que idear y transmitir en esta noche, que nosotros le abramos el corazón completo a Jesús, porque a veces solamente le permitimos entrar en una área, pero hay otras que nosotros la manejamos nosotros solamente. La tenemos restringida. Jesús no puede entrar en esa parte. Entonces, en esa parte yo tengo ahí a mi papá que me abandonó, tengo un enemigo que me hizo algo que verdaderamente eso no merece perdón. Correcto. Entonces, es que nosotros le abramos el corazón por completo. Exacto. No, yo he escuchado, quizás sí, ustedes lo han escuchado también. Sí, claro. Gente que tiene montones de años en el Evangelio. Claro que pero no le han permitido esa parte a Jesús. Y hay mucha gente que quizás esta noche nos está escuchando, que está pasando por este proceso. Mira, antes de que la hermana Rita siga, a propósito, porque es bueno que uno comparta a veces ciertos testimonios, porque hay gente que pueden estar
pasando por la misma situación. Exacto. Correcto. Y es bueno mencionar esto. Mira, una familia de un padre, 3 hijas y un hijo, son abandonados por la madre, al esposo y a los hijos. ¿Ok? La abandona con otro hombre, se va. O sea, ¿cómo crece? Casos que se están dando mucho. Sí, hoy se en dan día. mucho. Antes no se veía tanto, pero últimamente hay un nivel muy alto. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo crece un grupo de adolescentes en esa situación, que son los más afectados entre la niñez, la pubertad y la adolescencia? Bueno, esa familia crece con un gran resentimiento en su corazón. O sea, ¿cuándo dan el primer paso? Lo que yo te decía, cuando aceptan a Cristo. Cuando los hijos aceptan a Cristo, dan el primer paso. Pero tú decías, Kelly, una verdad. Hay gente que dura muchos años con ese resentimiento dentro, y ese resentimiento solo va a ser posible salir cuando ya Cristo haya trabajado en la persona. Y ya como creyente, por eso decía, y digo, lo repito, para entender la doctrina del perdón y para ejecutarla en nuestra vida, obligatoriamente necesita Cristo que entrar en el corazón. Y después que Cristo entre en el corazón, o sea que nosotros somos apartados, empieza el proceso de abandonar las cosas que son del viejo hombre. Entre ellas, el odio, el rencor, el resentimiento. Y hay gente que quizás están en la iglesia ya muchos años y no han podido avanzar porque tienen raíz de amargura, porque sienten odio por uno de sus progenitores. Entonces hay que darle tiempo también a los consejeros. No es un asunto de que tú tienes que dejar eso, porque eso es el asunto, eso es del diablo, y eso es del viejo hombre, y tú tienes que reprender eso en el nombre de Jesús. Tienes que reprenderlo, pero cada vez que ve a esa persona se activa. Se activa. Ese es un asunto que nosotros tenemos que ponerlo en la mano del Señor. Necesariamente. Hermano Elías, y esto no es una pregunta, esto es como un consejito. Y esos padres que han creado en sus hijos buenos cimientos, que lo han criado bien, y que en el trayecto sus hijos pierden esos valores y al final no honran a sus padres. ¿Por qué se da? Yo quiero que me digan si es el sistema que lo cambia. ¿Qué activa esa deshonra de los hijos para con los padres hoy en día? Mira, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros cumplimos con Deuteronomio capítulo 6, verso 2, Proverbio 22, 6, o sea, la responsabilidad del padre, que era lo que hablábamos la semana pasada, la responsabilidad del padre en la vida espiritual del hijo. Si nosotros como padres cumplimos con ese rol, y los hijos después de... Porque hay algo importante, Rita. Hay una verdad que se dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se puede apartar por un tiempo, el caso que hemos visto, pero al final va a reconocer. Pero hay un periodo de tiempo, como bien dices, en que muchos hijos han sido educados en el Evangelio, o por lo menos han tenido, porque una cosa es estar en el Evangelio y otra cosa es ser educado en el Evangelio. O sea, vamos a estar claros en esto. No todo familia que va a una iglesia es porque necesariamente cumple con el rol de la Biblia. Exacto. O sea, a veces los padres somos más mal ejemplo en la casa. Somos buenos cristianos en la iglesia y nos comemos cualquier demonio y cualquier micrófono, pero no hay fundamento de la verdad. O sea, lo que marca la diferencia es el fundamento de la verdad, el fundamento de la palabra. Elías, hay muchos hijos que cuando están pequeños confían mucho en su papá. Sí. Pero cuando llega la edad rebelde de la adolescencia, confían más en los amiguitos que en sus padres. Correcto. ¿Qué consejo tú puedes darle a esos jóvenes cuando el consejo del amigo nunca va a ser mejor? Sí, correcto. Que el del padre. Mira, vuelvo al fundamento, vuelvo a la palabra, vuelvo a la enseñanza de la palabra. ¿La toma? Sí. Sí, buenas noches. Carlos. Sí, le escucho. Que Dios le bendiga. Amén.
yo estoy oyendo el programa y es bastante edificante. Amén. Porque lo más grande en la vida es cuando el ser humano, más llamándose cristiano, perdona. Eso es un descanso para nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. En un momento cuando yo era inconversa, yo no conocía al Señor, alguien tomó mi cuerpo, me cortó, no me mató porque yo tenía propósito conmigo. Y luego yo vine al Evangelio y yo dije en mí misma, yo me voy a probar a ver si en verdad yo le sirvo a Jesús, porque él pasó más y él dijo dejarlo quieto, que ellos no saben lo que hacen. Y yo busqué a esa persona que me cortó mi cuerpo y yo le pedí perdón. Y yo de ese día fui la mujer más feliz del mundo. Aún ella fue la que me agredió, pero yo le pedí perdón. Y ella lloraba, se cayó al suelo y se mandó corriendo y le decía, no, solamente quiero pedirte perdón si ese día yo te ofendí. Y eso fue un descanso bien grande para mi vida, el yo pedirle perdón a esa persona. Dios le bendiga. Amén. 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 Mira, es importante lo que ella dice y corrobora con lo que yo te estoy diciendo. Solo cuando Cristo entra en el corazón es que nosotros podemos empezar a liberarnos. De la misma palabra tiene que convencernos a nosotros, si fuimos perdonados, de perdonar a otro. Y qué lindo, mira, ella fue la ofendida, sin embargo, ella fue donde esa persona. Sí, buenas. Sí, buenas noches, Dios bendiga a todos. Amén. Sí, le habla Yuderka y quiero aportar lo siguiente. Sabe que todos hemos pasado por ese proceso de la falta de perdón de una u otra manera, porque todos hemos sido marcados o heridos, como bien dijeran ahorita, y es necesario que cuando nosotros venimos a Cristo, sí, ¿qué les digo? Nos autoliberemos y declaremos esa cadena rota, porque si bien ustedes dijeron, eso no es con una varita mágica, ni es de la noche a la mañana. A mí me costó cerca de 2 años renunciar a la falta de perdón y renunciaba, y todos los días lo último que le dije al Señor fue que si Él me amaba y que yo pudiera verle un día, porque sabía que en esa condición yo no me iba a salvar, que si Él realmente, o sea, si yo le estaba sirviendo para verlo un día, que me ayudara con la falta de perdón. Y fue tanta mi insistencia, hasta con ayuno, oración, que después de 2 años, ciertamente, vino esa liberación, porque hay que ser persistente. No es que hoy yo quiero perdonar y mañana cuando veo a la persona que me hizo el daño, pues ya lo quiero matar o lo estoy odiando otra vez. No, es como dijeron, o sea, cuando uno perdona, uno no se va a olvidar de lo que vivió. Sin embargo, cuando ve a esa persona, lo que lo mires con los ojos de Jesús, con ojos de misericordia. Porque cuando tú conoces la palabra, o sea, cuando tú comienzas a escudriñar la palabra desde la perspectiva que Jesús habla y habla a tu vida, hay esa transformación y hay ese cambio. Ahora yo veo realmente el valor de la misericordia. ¿Cómo yo pretendo que Dios me perdone a mí si yo no puedo perdonar? Entonces yo me obligué a perdonar a mis transgresores, y el Señor me enseñó a través de la palabra que nunca mire al ser humano, sino que mire los espíritus inmundos que son víctimas de los demonios, que se dejan usar, o sea, usan los cuerpos y las bocas para herir y dañar, porque por eso el Señor dice, de toda cosa guardada, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y la vida quién es? Jesús. Entonces, si tenemos a Jesús, debemos insistir. Mire, no es fácil cuando alguien te daña, te hiere, te humilla, humanamente hablando, usted lo que quiere es que el otro pague. Pero cuando tú entiendes el amor y la misericordia, el favor y la bondad de Dios que ha tenido contigo, tú tienes que entender que la debe tener para otro también. Así es que Dios le bendiga. Gracias, wow. Gracias, mi hermana, Amén. por ese aporte. Wow. De eso se trata, es lo que estábamos hablando. O sea, no es una varita mágica, hay que darle la oportunidad a Dios. No, tal como ya decía Elías, cuando yo lo veo, se activa de nuevo. Sí, correcto. Entonces tenemos que permitirle a Jesús que trabaje. Que no se va ese pensamiento, o sea, el olvidar, el llamado es a no darle uso a ese resentimiento para estar en otra vez clavizado. Correcto, porque el perdón libera más al que perdona que al otro, que al perdonado. No se mueva, ya volvemos. Tiempo de reflexionar. Reflexiona
Detente un momento. Consultores R&R, soluciones fiscales y financieras. Servicios a su disposición. Auditorías, igualas contable, asesoría impositiva, creación de empresa, declaraciones juradas y servicios financieros en general. Con los licenciados Turiano Rosario y Diego Rodríguez, los expertos en soluciones fiscales y financieras. Con oficinas en Carretera Verón, Punta Cana, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís. Contacto 829-714-2955, 829-379-2371. Correo electrónico turianorosario55@gmail.com, Diego Alexis Rodríguez @gmail.com. Consultores R&R, a su servicio. Que tienes mucho trabajo para imprimir y poco dinero. De la Rosa Printer es la solución. Impresión láser en todo tipo de materiales al mejor precio del mercado y con la mejor calidad. Ven a De la Rosa Printer, donde te ofrecemos fotocopias e impresiones tanto a blanco y negro como a color. Venta de materiales de papelería en general, reparación de computadoras, diseño gráfico, plastificaciones, encuadernaciones, cyber y mucho más. Los estudiantes y empresas vienen a De la Rosa Printer para ahorrarse sus pesitos. Calle Luis Amia Mateo, esquina Cañaveral de Oriente, en el mismo edificio de la farmacia Catlin. Llámenos 809-350-9837 y 809-339-1415. De la Rosa Printer, algo más que impresión. Además, venta de seguros para todo tipo de vehículos. Al comprar un vehículo, nadie te ofrece más experiencia, confianza y garantía que Gonzauto. Jipetas, automóviles, camionetas. En Gonzauto está el vehículo de tu preferencia con las condiciones de tu conveniencia. Dealer exclusivo de las marcas Chevrolet, Nissan, Suzuki e Infiniti. Gonzauto es experiencia, confianza y garantía. Gonzauto, en la Luis Amia Mateo, número 44, teléfono 809-246-4761, San Pedro de Macorís. Nadie como Gonzauto. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Provisiones fresca al mejor precio. Colmado Alex, servicio a domicilio. Teléfono 809-526-6367. Colmado Alex, atendido por Pedro Ramírez, el primo. En la calle Ricardo José, esquina Emilio Sánchez, número B, Villa Olímpica. Próximo a la Escuela Porvenir, con el servicio de tarjeta de solidaridad. Colmado Alex, donde el cliente es primero. Continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Hoy hablando de la responsabilidad de los hijos hacia los padres y nuestro invitado de la noche, nuestro hermano Elías Herrera, donde ya vamos a ir concluyendo con este tema. Elías, y nos gustaría que tú le des lo que es una reflexión final, la responsabilidad de los hijos hacia los padres. ¿Cómo no? Mira, brevemente resaltar algo. Estamos hablando de la responsabilidad o el deber, y el fundamento en la Biblia es amplio, pero todo se enfoca a la obediencia, y es sobre la palabra obediencia. La palabra obediencia que la Reina Valera usa es extraída de una raíz griega que significa oír desde abajo. O sea, lo que significa esto es que hay un nivel de autoridad superior a la que yo tengo que escuchar. Tengo que escuchar con detenimiento. Lo que señala en sí la palabra es oír a una persona que está más alta para yo hacer lo que dice esa persona que está más alta. Obviamente, la palabra, el apóstol Pablo la regula. Por eso dice en el versículo 1 de Efesios 6, en el Señor. Y lo hablamos ahorita. Quiero hacer brevemente una retroalimentación. En el Señor, en el marco de la voluntad de Dios, yo voy a obedecer a mis padres. Cuando se sale o me inducen a desobedecer a Dios, entonces hay un principio que me enseña que tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros le estamos hablando a familias cristianas, ¿verdad?
Y hay muchos padres que tratan de que los hijos no le sirvan al Señor o que le desobedezcan, le ponen a hacer uso de cosas que la Biblia condena. Entonces es importante obedecer, oír desde abajo con la atención. Mira, la palabra se usa militarmente. O sea, el término griego se usa militarmente. O sea, yo no voy a debatir lo que el superior me está diciendo. Es lo que enfoca la palabra. Yo simplemente estoy oyendo a uno que tiene más autoridad, que está por encima de mí, para yo hacer eso. O sea, no vamos a debatir qué lo dice. Entonces la Biblia sigue señalando que esto es bueno, que esto es justo, que esto es obediente. Y tiene una promesa. Me va a ir bien si yo obedezco a mi padre. En síntesis y en resumen final, este fundamento, el fundamento de la obediencia está establecido por Dios. Y Dios, en su capacidad, en su bolema, en su voluntad soberana, que conoce los tiempos, que conoce el principio, el fin, etcétera, etcétera, en esa capacidad inmensa, infinita que tiene Dios, Dios estableció que los hijos deben obedecer a los padres en todo, en el marco de la voluntad de Dios. Continuando con su programa Tiempo de Reflexionar, vamos a saludar a algunas de las personas que cumplen año y que de las personas que también vamos a estar saludando, que son fieles seguidores de este programa cada sábado, que han hecho de su programa Tiempo de Reflexionar su espacio favorito los sábados. ¿Toque de queda? Un toque de queda. Yo quiero iniciar saludando a mi ahijada, mi sobrina Aleska Reyes Almanza, que está de cumpleaños hoy. Para ella muchas felicidades. También está de cumpleaños Rita. Estuvo de cumpleaños nuestra niña Dimari de nuestra iglesia. Está de cumpleaños una fiel seguidora de este espacio, Francisca Natera, Audrey Santana y María Laureano. Para todos ellos, muchas felicidades. También a nuestro hermano Elías. También está de cumpleaños la pastora Loida Tejera de Corporán. Oh, sí. Ah, sí. Y nuestro obispo Jeremías Torres está de cumpleaños. ¿Tú sabes quién estuvo de cumpleaños ayer? Esa joven que está detrás la de ayuda idónea. La primera dama mi suya. esposa, La ayuda idónea. Daisy Margarita. Dios te bendiga. Muchas felicidades. Eso es lo que se llama una ayuda idónea. Si yo lo digo, mira. Y espero que Dios le dé lo mejor. Todavía falta lo mejor por llegar para todos ellos. Muchas Mira, felicidades. espérate, queremos también felicitar a la pastora Gertrudis de Encarnación, que estuvo de cumpleaños ayer. Nuestra pastora, ayer también. Nuestra pastora. Que Dios le colme de la más rica bendición y que le dé sobre todo salud. Amén, amén. Para ellos, muchas felicidades. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Tiempo de reflexionar. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más lo que está en mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Señores, yo quiero también saludar antes de despedirnos a algunas de las personas que están en sintonía escuchando el programa. Quiero saludar a nuestra hermana Lulú y Arnos, que estuve por allá hoy y me trataron chévere, Diego. Como siempre. Como siempre. También en Villa España, a mi familia Miguel, que está escuchando el programa, y a su madre Tatín también queremos saludar. También quiero saludar a Juan Antonio, que está escuchando el programa. Son de las personas del barrio que siempre nos dan seguimiento. También quiero saludar en el barrio a Noemí, que fiel oyente de este programa.
Y Elías, darte la oportunidad para que te despidas de la audiencia de Tiempo de Reflexionar. Y Diego, Elías lo vamos a tener pronto por aquí, porque ya Elías forma parte sí, de ya forma parte del Estado. Tú sabes que es un placer compartir con ustedes y con la audiencia en esta quietud de los sábados en la noche. Así que estamos a la disposición. Que Dios le bendiga a todos. Amén. En realidad, darle Diego, un último consejo a los hijos con relación del deber que tienen con sus padres, que lo amen, que lo quieran. Aún el padre ha fallado en determinado momento, aún no se ha portado como debe de portarse como un padre. Nosotros debemos de perdonar, tal como se habló en este programa, y asumir la responsabilidad, porque hay, como hijo, porque Dios establece. Hay hijos que están esperando al papá en la bajadita, que se les acabe la salud, que tenga un problema, para ellos aprovecharse, para enseñarle cuando él falló. Entonces hoy te estamos diciendo, a modo de reflexión en este programa, que hay que perdonar. Y cuando le falle la salud a tus padres, aún él no se comportó como debió comportarse, es el momento más preciso para tú extenderle la mano y darle una ayuda sincera. Así es. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Finaliza su programa Tiempo de Reflexionar. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana. Puedes tener contacto con nosotros a través de las redes sociales Tiempo de Reflexionar @gmail.com, el Facebook Tiempo de Reflexionar, también en Twitter @treflexional y por WhatsApp 809-968-5910. Dios les bendiga más. Nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva.